Lady Ladino, médica neuróloga especialista en epilepsia y además neurocientífica. Estudió medicina para servir, no para que le digan doctora. Investiga para enseñar. Ella es nuestra arquetipa de hoy. Una arquetipa es un modelo original, un rol que inspira a otras. Hemos invitado a 30 arquetipas al teatro, el lugar creado para exaltar los placeres y liberar el alma. Soy Lina Balbuena. Bienvenidos y bienvenidas. Lady Ladino, doctora Lady Ladino. Bienvenida a Arquetipas. Gracias por aceptar el reto de estar aquí. Te hicimos quitar los zapaticos porque la idea es que vamos a pisar un terreno sagrado que es nuestra alma y no podemos entrar con los pies llenos de polvo, sucios. Muchísimas gracias por esta invitación. Estoy feliz, estoy emocionada. Y ya que este es un terreno sagrado, me voy a quitar también las medias. Ah, bueno. Perfecto. Gracias de verdad. Y bueno, comencemos. Me gustaría comenzar con que nos digas tus títulos. ¿Qué eres tú? Médica, ¿no? Especialista. Cuéntanos quién eres tú, desde tus títulos primero. Bueno, yo soy hija, mamá, esposa, Sí. pero también soy una médica, neuróloga, especializada en epilepsia y soy investigadora en neurociencias. Sí, quería empezar por ahí, porque después vamos a hablar de todo lo demás. Y como nos lo haces como tan simple de entender, ¿no? Quería explicar eso, que eres toda una doctora. A mí me gusta que me digan lady. Bueno, nos conocemos hace rato en redes, ¿no? Y hemos hecho cosas juntas y siempre estoy viendo lo que tú haces y tú también. Y sabes que vivo como muy agradecida contigo porque siendo una médica, ¿sí? Siendo una científica, dices admirar lo que yo hago. Sí, entonces me parece tan bonito eso porque yo digo, pero yo solo soy una actriz, una ama de casa. ¿Por qué me admiras? ¿No? Eso de verdad habla mucho finalmente de ti y de ese anhelo de aprender, ¿no? Siempre estás como aprendiendo de todas partes. ¿De dónde aprendes? ¿De dónde surge como esa necesidad tuya de aprender? Yo te admiro plenamente porque construyes, ¿cierto? Porque yo te veo en servicio a la gente. Y eso a mí me encanta, pero creo que si me tengo que describir, soy una estudiante. O sea, desde niña hasta el día que me muera, me encanta aprender, me encanta leer, entonces soy curiosa y hay un tema nuevo y ¿cómo así esto? ¿Cómo funciona? Entonces aprendo mucho de ti, aprendí mucho de tu libro, me encantan las redes, me encanta lo que pones y mira, acá estoy aprendiendo nuevamente. Tan bonita, pero queremos aprender mucho de ti y también de todo el tema de neurociencia, ¿no? Porque si decimos algo nuevo, me gusta, creo que estás dedicada ahorita a esto. ¿Qué estás haciendo ahora? Ve, yo te voy a contar la historia. Yo estudié medicina, luego me enamoré del cerebro, me fui a estudiar neurología, me encantó, luego me fui para Canadá e hice epilepsia. Casi 2 años, entrenamientos en diferentes partes del mundo, dispuesta a llegar a operar a todos los pacientes de epilepsia de Colombia. O sea, volví a súper animada y trabajé 10 años viendo solo pacientes con epilepsia. Yo no veía ninguna otra patología, o sea, enfocadísima. Y fueron 10 años de muchísimo aprendizaje, de un trabajo delicioso, de aprender de los pacientes, pero de darme cuenta que a pesar de que yo les diera 1, 2, 3, 4 fármacos antiepilépticos, el más novedoso, cirugías resectivas, estimulador del nervio vago, estimulación cerebral profunda, o sea, todos los manejos top que hay en epilepsia en el mundo y que ya tenemos disponibles en América Latina, si el paciente se estresaba, convulsionaba. Si pasaba algo terrible como una muerte de un familiar, convulsionaba. Si el paciente de pronto tenía un trastorno alimenticio, convulsionaba. Entonces, en los últimos 5 años de esa década me dediqué como a buscar eso, como el equilibrio de mis pacientes, como ayudarlos a
era la coach, o sea, llegaba a la consulta, a mí me gustan las consultas largas y me demoro y me atraso y claro, vamos a ver todo lo médico, todo lo orgánico, los medicamentos, la adherencia, tarara. ¿Estás haciendo ejercicio? ¿Cómo dormiste ayer? ¿Qué pasó? ¿Tuviste convulsiones un ejemplo, el 5 de mayo? ¿Qué pasó esos días? ¿Te peleaste con la novia? Y empezar como a evaluar todos esos factores no farmacológicos de la vida del paciente, el estilo de vida. Entonces empecé a leer de eso, empecé a aprender de eso y quedé en embarazo. Tuve hijos y la maternidad me revolcó la vida, porque siempre fui como una mujer fuerte, determinada y con la maternidad como que toda esa fortaleza es tremendo porque saca lo mejor de uno, pero también lo peor. Claro. Entonces me dio duro el trasnocho, la privación de sueño, esas hormonas cambiantes y dije, wow, voy a empezar a aplicar lo que le digo a mis pacientes todos los días. ¿Dormiste bien, Lady? O sea, vamos a dormir mejor. Estás socializando, no estás aislada. Busca gente. No te aísles en la casa con los niños todo el tiempo como, sí, escondida como un vampiro. Empecé a hacer cosas, empecé a hacer ejercicio, empecé a orar, empecé a hacer todas las cosas que yo les recomendaba a mis pacientes y resultó. O sea, empecé a ver la luz y dije, bueno, esto no es solo para los pacientes neurológicos con epilepsia. Esto va más allá de mi consultorio. Yo quisiera ayudar a más personas. Entonces hace un año, más o menos, exactamente hace un año, abrí una cuenta en Instagram y dije, voy a subir un video sobre el sueño, la gente no está durmiendo. Entonces hablé del insomnio y todo el mundo, wow, likes. Y eso empezó a subirse y bueno, ha sido una locura. Y ya tenemos un podcast, ya tenemos YouTube, estamos dando conferencias, charlas. Y ya no estoy viendo pacientes con epilepsia, renuncié como a todos los trabajos hospitalarios y me estoy dedicando a buscar el bienestar de la gente, o sea, dar herramientas muy simples, basadas en la neurociencia para mejorar nuestra vida. ¿Sí? Cómo dormir, cómo comer, cómo moverme, tengo que moverme, hay que hacer ejercicio y demostrar con evidencia científica cómo eso funciona, o sea, cómo se transforma mi cerebro. No es fácil tomar una decisión así, ¿no? Porque además en el gremio médico está como que me gané mi lugar y entonces trabajo en tal clínica y soy la jefa de los otros y entonces tú dices, no, me dedico a las redes sociales. Sí, bueno, conté con el apoyo de mi esposo, que fue como renuncia, o sea, ponte a hacer esto, acá hay un propósito mayor, entonces digamos que es un privilegio, ¿cierto? Claro. Tengo el lujo de haber tomado esa decisión. Y pensé que me iba a dar durísimo. Y no, estoy súper feliz. No porque haya dejado de ver pacientes. Yo sigo viendo pacientes una vez a la semana, atiendo pacientes en mi consulta privada, tengo pacientes que he seguido por años y los seguiré viendo y lo disfruto, pero estoy muy feliz porque a veces un video impacta a la vida de muchas más personas, no de una manera tan profunda, de ese seguimiento médico-paciente, de esa relación tan linda, pero puedo llevar información, o sea, es como el megáfono de, vengan, hacer ejercicio potencia el cerebro. Y la gente dice, ay, de pronto voy a empezar a hacer ejercicio y empezamos como a ver bienestar en la vida de las personas. Algo bonito que te haya pasado así en redes, que te hayan escrito, que tú digas, sí, esto hay muchísimos mensajes, llegó el punto en que me tocó bloquearlos, pero hay gente que le dice a uno, no sabes lo importante que fue este mensaje. Recuerdo mucho una enfermera de Estados Unidos que me escribió, que es colombiana, que está en Estados Unidos, que trabaja en una unidad de cuidados intensivos, y yo un día puse una historia en donde decía, recuerda que cada día se mueren miles de millones de células en nuestro cuerpo y también crecen otras. No tengas miedo al cambio, algo así era el mensaje. Estamos en constante cambio, o sea, podemos adaptarnos, el cambio es posible. Y ella me escribió un mensaje larguísimo diciéndome que era lo único que necesitaba para renunciar en ese caso a su trabajo, que se iba a dedicar mejor a sus hijos, bueno, tomar una decisión de vida, pero me lo decía como con el corazón, o sea, no sabes lo importante que fue para mí ver ese mensaje, y así como ese, otros, en donde la gente dice gracias, cuando he puesto mensajes como, ¿qué significa perdonar? ¿Qué pasa cuando yo perdono en mi cerebro? ¿Qué pasa cuando yo me hablo bonito? Y la gente es como, oh, necesitaba escuchar esto. Tienes un paciente enfermo, tómalo de la mano. Eso cambia la frecuencia eléctrica de tu cerebro. Y me han escrito personas como, estoy en el hospital con mi papá, no sabes lo importante. Y yo soy como, uff, poderoso. Pero muy poderoso, claro. Y en un detalle, ¿no? ¿Y cómo cambia el cerebro si me hablo bonito? Esa neurociencia cognitiva está como en boom. Estamos entendiendo cómo funciona nuestro cerebro con cada cosa que hacemos. Y eso es lo que a mí me enamora. Todo lo que yo hago en mi día a día cambia mi cerebro. Incluso cambia mis genes. ¿Sí? Entonces, cuando nos hablamos bonito, y hay estudios que han hecho con resonancia magnética funcional,
hay una zona del cerebro muy profunda que es el estriado y ahí hay un núcleo que se llama el accumbens, milimétrico. O sea, nadie pensaría que fuera tan importante. Ahí se produce la dopamina. Esa dopamina que se libera cuando la gente consume drogas, esa dopamina que se libera cuando hacemos el amor, esa dopamina que se libera cuando hay recompensa, cuando comemos algo delicioso, usualmente azúcar. Si yo me hablo bonito, el núcleo accumbens se activa y se libera dopamina. Entonces yo siento bienestar. Y esas conexiones van al prefrontal, que es como la torre de control del cerebro. O sea, si fuera un avión, acá tomamos las decisiones. Me voy por este lado, no, le creo no al Waze y al GPS. Hoy voy a hacer esto o no lo voy a hacer. O sea, acá yo tomo las decisiones. Esa zona se activa y empezamos a tomar mejores decisiones. Increíble, ¿no? Impresionante. Comparado con pacientes que se critican, que se hablan con irrespeto, que se dicen, pero yo ¿por qué soy tan bruto? No sé qué. Comparan eso y muestran la resonancia funcional y esas zonas se apagan. Entonces como que todo se nubla y empezamos a ver todo oscuro. Entonces solamente con yo decirme como amanecí de linda hoy, estoy preparada para lo que viene, lo voy a hacer bien, tengo las capacidades, eso ya está cambiando mi cerebro. Y eso es hablando. Hay otra cosa que es el lenguaje corporal. ¿Sí? Hay un estudio súper interesante, hay muchos, que comparan a una persona, por ejemplo a ti, te ponen en esta postura, como posición fetal, brazos cruzados, mirando hacia abajo, versus a mí, 2 minutos. Yo me pongo como la Mujer Maravilla, como Superman, incluso cruzar esto así que hacemos mucho en la playa o cuando vamos en una montaña y llegamos alto. Comparan a las personas solo con 2 minutos de una postura de poder, con sonrisa, con los ojos abiertos. La testosterona aumenta en un 20% y el cortisol disminuye. Es decir, el cortisol es la hormona de estrés, entonces yo me estreso menos, me calmo, y la testosterona es poder, y esto ocurre en hombres y en mujeres. Entonces eso nos empodera, o sea, nos da confianza. Entonces, si yo voy para una entrevista de trabajo, yo puedo hacer esto. Y mira que son cosas muy simples, o sea, 2 minutos y yo me voy a estar con una postura de poder y voy a sonreír, aunque esté muy nerviosa, y eso me va a aumentar el autoestima, va a aumentar mis capacidades. Entonces, cada detalle de lo que hacemos con nuestro cuerpo y con nuestra mente nos transforma. Mira que al principio, cuando yo escuchaba este tipo de cosas, yo decía, se enloquecieron, ¿sí? O sea, ya dijeron que van a cambiar la realidad de uno, ¿no? Con simplemente decirme cosas bonitas. Pero claro, como es un movimiento que cada vez funciona, hasta que un día yo dije, bueno, pues intentémoslo a ver qué pasa. Y lo intenté y lo mismo, dije, ay, funciona, ¿no? Y para mí fue un gran descubrimiento lo que dicen muchos psicólogos, y es que psiquiatras, que mi voz interior es la voz de mis papás cuando yo era niña. No solo lo que me decían a mí, sino cómo hablaban de mí cuando cuando supuestamente yo no los estaba escuchando. Y como ellos me percibían. Esa es mi voz interior de adulto. Para mí esto fue tremendamente revolucionario, porque en mi caso y yo creo de toda nuestra generación, pues fuimos criados con, si es bruto, no veas, ay, dejó caer el vaso, ¿no? Otra vez está dejando regado todo, usted sí. Entonces, claro, pues imagínate ese ruido en mi cabeza, ¿no? Claro. Con 40 años yo y todavía con ese ruidaje ahí, entonces dije, espérate, ¿de dónde viene lo que me estoy diciendo? Y me parece increíble vivir sin escucharlo, ¿no? Me parece casi que un acto de irresponsabilidad. Como tú dices, yo aquí tomo las decisiones como si fuera un avión. Imagínate uno no tener el control de ese ahí, no tener el control de ese avión. Así estamos en la sociedad. O sea, el prefrontal que tiene que tomar las decisiones está inactivo. La gente está tomando las decisiones con la amígdala cerebral, que es el centro del miedo, que es el que nos genera angustia. Pero vivimos en un mundo acelerado. Y mira que tú lo reconociste y dices, listo, a mis 40 años me di cuenta que esto es algo generacional y las generaciones son supremamente importantes en el cerebro. Justamente quiero saber cómo encuentras ese balance de toda esa información en tu vida. O sea, me imagino a tu esposo, ¿no? Como, amor, dejaron la leche afuera de la nevera y se dañó. Y tú, cálmate, porque el hipotálamo se te irrita, y entonces tus riñones, ¿no? ¿Cómo encuentras el balance para que eso sea real en la vida? Total. Mi esposo es muy charro porque me dice como, uy, ese episodio quedó buenísimo. Y eso que yo ya estoy saturado de ti. Pues en el buen sentido, mi amor, porque ya todo el día estoy con el siriri del cerebro. Hasta mis hijos. Claro. Cuando yo estoy muy agitada, mi hijo mayor que tiene 5 años, los acaba de cumplir, me dice, mamá, respira. Y yo, mi amor, tienes razón. O el pequeñito me dice, te equivocaste.
porque yo les he enseñado que nos podemos equivocar y que podemos hacer la pausa. Mamá, te equivocaste, pero así con ese juicio de los 2 años de edad. Mira que ha sido un recorrido muy lindo porque hace 5 años empecé a estudiar mucho del tema, ¿no? Pero en mi consultorio con mis pacientes, como en el anonimato, como allá con cada paciente que yo amaba y vamos a hacer esto y vamos a hacer estas estrategias. Solo hace 2 años empecé como a aplicarlas en mi vida, porque la maternidad me llevó a un límite. Por ejemplo, en mi primer embarazo, yo estaba con mi hijo mayor con una privación de sueño tremenda, sedentaria, o sea, físicamente completamente inactiva, socialmente aislada, con todos los cambios que generó la maternidad en mi cerebro, y empecé a sentirme triste, empecé a sentirme irritable, y dije, no, necesito encontrar el equilibrio. Y empecé a poner todo en práctica, o sea, cada vez que hago un reel soy como, ok, tengo que hacer esto. Por ejemplo, ahorita venía para esta entrevista y dije, bueno, posturas de poder, vamos a sonreír, llevo 2 horas en un taxi, pero vamos a respirar profundo. Sí. Entonces, antes de venir acá, hice una expiración prolongada, porque eso le dice a mi cerebro, todo va a estar bien. Entonces es en el día a día. O sea, hace poco hicimos con mi esposo un episodio en el podcast que se llama Hábitos. Y él decía algo muy cierto, y es que nosotros no somos ningunos superhéroes, nosotros estamos aprendiendo a la par de ustedes, nosotros estamos aterrizando la ciencia de manera sencilla, pero nosotros también estamos creando hábitos. Yo, por ejemplo, llevo 1 mes haciendo ejercicio juiciosa, porque me hicieron un diagnóstico médico y dije, tengo que empezar a hacer ejercicio, y lo estoy haciendo como terapia. Entonces empecé juiciosísima y estoy como creando el hábito y haciendo que mi cerebro lo disfrute y liberando dopamina en el proceso. Pero cuando yo hablo de hábitos no es porque yo sea experta y todos los hábitos en mi casa sean perfectos, para nada. O sea, somos una familia completamente normal, pero me aprovecho de eso que enseño. O sea, yo soy la que más estoy aprendiendo en el proceso. Mira que yo creo que en esta época de tanta información y de tantas cosas que son muy buenas, pero que al mismo tiempo como que el mundo acelerado te jala y uno no le queda tiempo, pero también te hablan de un montón de información que sería muy beneficiosa para ti, pero uno dice en qué momento, ¿no? ¿A qué hora? Pero muy importante lo que tú dices, no, es que ahí, en el tiempo real, tú puedes poner en práctica esto. Y yo pienso que es muy bueno empezar por una cosa. O sea, tú dices, hace 1 mes estoy haciendo esto. Cuando eso sea un hábito, ¿no? Entonces cogemos otro. ¿Sí? Total. Y después, y entender también las temporadas, porque, por ejemplo, cuando tienes un hijo, pues vas a trasnochar, ¿no? O sea, yo creo que el primer día y el primer mes de ese bebé en casa es difícil hablar de, 8 horas de sueño. O el primer año. Sí, en cada caso es diferente. Pero, por ejemplo, hay métodos para enseñarle a dormir a los niños, ¿sí? Desde bebecitos. Entonces, mira, o sea, hay otras formas. Claro. Creo que sobre todo es como buscar esa ayuda, entender que no estamos solas, ¿no? Que no me está pasando solamente a mí. Y por eso admiro mucho lo que haces, porque dices, me iba a volver loca, ¿no? Y ahora lo comparto con los demás para que los demás no se vuelvan locos también. Exacto, cuando me impactó a mí, cuando empecé a hacer esas cosas en mi vida, dije, bueno, esto no es solamente para estos pacientes, digámosle al mundo entero. Yo me volví como la psicoterapeuta de mis amigas mamás, porque yo decía, esto es muy duro, y cuando yo empecé a ver la luz, ¿cómo estás? ¿Si dormiste? ¿Cómo te sientes? Ánimo, tú puedes, lo estás haciendo súper bien, tu hijo es genial, vamos con toda, porque además las mamás tenemos biológicamente una culpa, o sea, pensamos que todo lo hacemos mal, ¿cierto? Sí. Y eso es algo neurológico. Desde las neurociencias se explica que el cerebro se transforma y hay unos centros que se activan, y estamos como revisando todo lo que hacemos todo el tiempo porque queremos detectar el error, porque queremos que esa cría sobreviva. ¿Sí? Entonces nos transformamos para que otra persona pueda vivir, no solamente mientras está en la barriga, sino cuando sale, está respirando, no está respirando, si le dimos, como dice todo, o sea, uno siempre está como evaluándose, y las mamás nos culpamos por sentir culpa, ¿sí? Entonces también es importante decirlo, venga, es biológico, rodéate de personas que te apoyen, ¿cierto? Busca ayuda, tú no puedes con todo, respira profundo y vamos con calma, hacemos lo mejor que podemos en cada momento de la maternidad, o sea, y hay diferentes etapas, claro, pero siempre hacemos lo mejor que podemos. Yo te escuchaba a ti una vez diciendo que con esos exámenes o fotos, digamos, del cerebro, tú puedes saber si una mujer no ha tenido hijos, tiene un hijo, tiene 2 hijos, ¿sí? Así es. Háblame un poquito de eso. Eso es impresionante. O sea, con resonancia magnética podemos ver como los tamaños de los cerebros de las mujeres.
Digamos que el cerebro estándar sería una mujer nulípara, alguien que jamás ha tenido un hijo. Okay. Esas son las medidas estándar, digamos, del volumen cerebral de una mujer. Okay. Cuando una mujer queda en embarazo, sí, el cerebro se atrofia, okay. o sea, disminuye de volumen. Ajá. No un poquito, no, el 10%. Wow. Es impresionante. Y mira que un 1% pueden ser 2 a 3 millones de neuronas. Okay. O sea, que imagínate la cantidad de neuronas que perdemos desde que quedamos en embarazo hasta el día del parto. Es progresivo. Oh, sí. Entonces, si hay una mujer en embarazo, uno dice, está atrofiada. el hipocampo está menor, la corteza cerebral se redujo, esta mujer está en embarazo, ¿cierto? Okay. O tiene una demencia. Bueno. Y luego, cuando el bebé nace, en ese posparto, hay una neuroplasticidad. Okay. Entonces, esas partes que se redujeron aumentan, pero de una manera diferente. O sea, nos recableamos. Okay. Digamos que en el embarazo hay algo que se llama matrescencia, que es la poda neural, en donde hay vías que se desconectan. O sea, es tan perfecto el diseño que ya no necesitamos esto ya no. Lo que necesitamos es que dé lactancia materna, que el hijo que esté, porque tenemos que transformarnos para asegurar la supervivencia de la especie. ¿Sí? Claro. Entonces, todos esos cambios neurales después se conectan de manera diferente. Hay áreas que vuelven a crecer, pero hay otras que no crecen tanto, hay otras que no habían crecido, que crecen más, o sea, se transforma nuestro cerebro. Y ahí es cuando yo digo que las mujeres adquirimos un superpoder cuando hemos sido madres, es de la empatía. Okay. Todas las regiones neurales de la teoría de la mente se activan, y es que, claro, hicimos un doctorado en donde nos dan una cosita de 2 o 3 kilos que no habla, que el lenguaje es solo el llanto, sí. Y nosotros sabemos perfectamente si lloró porque tiene dolor, porque tiene un cólico, porque tiene sueño, porque tiene hambre, porque se hizo popó. Entonces nosotros empezamos a percibir las emociones del otro y a entenderlas. A veces no entendemos las nuestras, pero somos expertas en entender al otro, ¿sí? Y la memoria que se había reducido, y eso que dice en el cerebro de mamá, ¿cierto? Que se nos olvida dónde dejó las llaves, dejó el carro prendido, bueno, todo ese montón de cositas que suceden es porque el cerebro está cambiando a una velocidad increíble. Eso se recupera. Y aumenta la memoria. Aumenta la memoria, especialmente la memoria espacial. ¿Has escuchado que eso que la mamá siempre sabe dónde está todo? En general, pues todas las mujeres somos diferentes, pero la memoria se potencia, ¿sí? Y nosotras conectamos todas las informaciones, o sea, esa intuición femenina se potencia también a través de la maternidad, a través de ese proceso biológico. Sí. ¿Vuelve a ser como antes? Nunca. O sea, no, nos transformamos, porque mira que hay unas zonas que se cortaron, que hubo una poda, y se crece de manera diferente. Por eso es que podemos diferenciar si es nulípara, si tuvo un hijo, si tuvo varios, porque los cambios se acumulan con el número de hijos. Yo siempre me preguntaba, venga, yo tengo 2 hijos y la maternidad me dio durísimo. ¿Cómo hacían las señoras que yo veo en consulta que tuvieron 14? Pues un super cerebro. 14 embarazos crearon una neuroplasticidad increíble y esos cerebros son unos cerebros increíbles. Pues. Impresionantes. Aparte pues de las cosas sociales y culturales de nuestra época y la de ellas. Pero a mayor número de hijos, mayor neuroplasticidad. Entonces digamos que hay ganancia, o sea, después de todo ese proceso que yo pienso que es hermoso, pero no es fácil, hay una gran ganancia cognitiva. Estábamos hablando entonces de ese cerebro, ¿no? de mamá y de cómo se va potencializando, ¿no? Según el número de hijos. Me parece impresionante. Y me recuerda que, claro, mis hijas ya están más grandecitas, entonces hay cosas de las que yo ya no tengo que estar pendiente, pero hace poco salí con una amiga con su hijo pequeño. Además no tuve hijos hombres que son mucho más activos que las mujeres. Entonces caminábamos por la calle y él tum, tram, pum, pa. Y yo era como, y ella caminaba muy tranquila porque, claro, conoce a su hijo, eran calles conocidas para ella, pero yo era así y terminé muy cansada. Y yo decía, ¿yo por qué lo cuidaba más que la mamá si yo no era la mamá? Pero yo, wow, como que se me quedó ese superpoder activo o ahí en mi cerebro de cuidar, ¿sí me entiendes? De con la mirada seguir. Realmente esas cosas sí están... Son neurológicas, se reactiva. Y mira que no solamente es en mamás biológicas, ocurre en cualquier adulto que cuide a un niño. O sea, en caso de una adopción, por ejemplo. Exacto. Wow. Esa mamá, ese papá adoptivo, que no tuvieron a bebé en barriga, que no estuvieron en ese proceso, que no lo buscaron, se sincronizan con el niño y se activan los centros. Y en el hombre disminuye la testosterona. Wow. Entonces se hace más amoroso, menos agresivo, tiene más empatía con el niño. Y en la mamá ocurren un montón de cambios muy similares a los que ocurren en una madre biológica. Wow. Incluso puede hacer lactancia materna.
¿sí? Eso es una cosa mágica. Sí. ¿Sí? Y es que cuando están papás o esa figura de cuidado con un niño, se sincroniza todo. Así como estamos ahorita tú y yo nos estamos viendo, sí. Yo ya estoy liberando serotonina y oxitocina y te estoy queriendo un poquito más, okay. ¿sí? Por esta conversadita, porque estamos conectadas, porque yo te miro, tú me miras, nos hacemos sonrisas, o sea, solamente la mirada libera oxitocina. Wow. ¿Sí? Entonces han visto que en padres, incluso adoptivos, cuando ponen al papá o a la mamá con el niño y juegan 15 minuticos, les miden oxitocina antes y después y se acopla la liberación. O sea, sincronizamos, es decir, yo libero oxitocina, subió y luego bajó, y el papá también, subió y luego bajó. ¿Y eso cómo se o sea, eso son ondas que energéticas? No, la oxitocina es una hormona, eso se mide, es un neuropéptido. ¿Cómo nos sincronizamos? Eléctricamente. Wow. O sea, la sincronía es eléctrica, cerebro a cerebro, eléctrica, frecuencia cardíaca con frecuencia cardíaca. El sistema nervioso autónomo que es autónomo, automático. Por ejemplo, tú no dices, voy a digerir la hamburguesa que me comí. No, el intestino trabaja solito. Igual, la frecuencia respiratoria es de las únicas variables que podríamos modular, pero se alinean. ¿Sí? Entonces es eléctrico y se ha medido con estudios de electroencefalograma. O sea, te ponen a ti electrodos, me ponen a mí electrodos. Y en la medida en que vamos hablando y nos vamos entendiendo, las frecuencias y la amplitud se van volviendo similares. Wow. Y esto lo han medido, por ejemplo, en docentes, en maestros, en profesores con sus estudiantes. Sí. Cuando hay sincronía, están aprendiendo más, o sea, cuando conectamos. Claro. Es como cuando uno enchufa el celular a cargar. Así, si estamos conectadas, nos estamos sincronizando. Wow. Entonces, es a nivel hormonal, es a nivel autonómico, es a nivel eléctrico. Wow, entonces eso pasa aún con los papás adoptivos con los niños, eso es mágico. O si, no sé, por alguna razón falta la madre biológica y la abuelita está cuidando al niño, esa abuela se conecta, ¿sí? Ese adulto responsable se conecta con el niño y le transmite el bienestar. Tremendo, porque entonces nuestro entorno y nuestras decisiones son mucho más importantes de lo que pensamos. Bueno, ¿y qué pasa como doctora, así, como con el tema del machismo, de los hombres, ¿no? De cómo ha sucedido, digamos, en tu caso, en tu estudio? Dices que estudiabas a los 15 años ya medicina. Cuéntame un poquito cómo ha sido, digamos, tu historia y si has vivido el machismo o no. Digamos que en mi casa éramos papá, mamá y 3 hermanos. Yo era la única niña. Y fue una familia muy amorosa, una familia sencilla, digamos, no, a ver, término medio, ¿cierto? No teníamos la gran abundancia, pero tampoco estábamos en situaciones de necesidad. Pero desde niña mi autoestima fue muy fuerte porque mi papá me decía, es que tú eres un genio. Y yo me lo creí, ¿cierto? Las mujeres tenemos una asociación muy grande con el papá, los niños con la mamá, toda la familia se conecta, pues. Pero la mujer busca mucho la aprobación en el padre. Y mi papá me decía, tú eres un genio. Y yo me lo creí, entonces yo empoderada. Yo estudié el colegio empoderada. Y luego cuando decidí estudiar medicina, siempre estuve acompañada de esas imágenes, o sea, mujeres líderes poderosas. Cuando llegué a estudiar medicina en la Javeriana, la jefe de posgrado era una mujer. Cuando fui a estudiar neurología en la Universidad de Antioquia, la jefe de posgrado era una mujer. Entonces, como que yo pensaba, las mujeres podemos con todo. Y siempre había representación femenina y nunca me sentí, mientras estudiaba, diferente a un hombre. Diferente fue cuando empecé a ejercer. Cuando ya yo empaté, ¿no? Medicina, neurología, luego epilepsia, volví a Colombia y dije, bueno, vamos a ayudar a los colombianos. Y hay algo muy sutil, pero es que vos, en mi caso, como médico, especialista, subespecialista, llegas a ver un paciente y hemos normalizado que nos digan niña, mami, bebé, reina. ¿Sí? Y llega el estudiante de medicina que tiene 17 años y está rotando conmigo, yo le estoy enseñando, está rotando por neurología, doctor. ¿Sí? Entonces ese reconocimiento es diferente para el hombre, para la mujer. Y yo empecé a notar esto y yo lo justificaba, yo decía, son campesinos, esa es la visión que ellos tienen del mundo. Esto no me afecta a mí porque yo no estudié medicina para que me digan doctora. De hecho, me aterra que me digan doctora. Yo estudié medicina para servir y bueno, pero en alguna ocasión me pasó que tenía que llegar a ver un paciente y que decía como, no, es que me tiene que ver un doctor, para hacerme el procedimiento que me vea un doctor. Y yo una vez llamé a un amigo neurólogo y le dije como, vení, acompáñame y habla con el señor para que se deje hacer el procedimiento, o sea, a ese nivel. ¿Sí? A mí eso nunca me afectó tanto. Me parece más terrible como el machismo de los propios colegas.
en las mujeres. Y a mí nunca me pasó algo de acoso o de abuso, afortunadamente, pero hace poquito la Universidad de los Andes, en el 2020, publicó un estudio en facultades de Bogotá, Cali y Medellín, y encontraron decenas de casos, y el escenario se repetía, independiente del hospital o de la universidad. Mujeres confesaban que habían sido acosadas por figuras de poder, que eran los médicos, que tenían tanto poder, que tenían mucho miedo y estaban en silencio, y todas pensaban que era un caso excepcional, o sea, todas pensaban que eran las únicas. Solo me está pasando. Exacto, y son muchísimas. Y digamos que en la neurociencia, ahora que ya me dedico a esto, yo creo que el indicio más grande del machismo en la investigación es que sabemos muy poco del cerebro de la mujer. O sea, hasta hace muy poco sabemos lo que te conté de la resonancia funcional, cómo cambia el cerebro de la mujer en el embarazo, en el posparto, en los ciclos menstruales, en la menopausia, qué pasa si tomamos anticonceptivos. O sea, a nadie le había importado estudiar el cerebro de la mujer cuando la población femenina en el mundo es gigante. Hasta que llegaron mujeres científicas, tomaron esos sitios de poder y dijeron, vamos a hacer un estudio de mujeres en embarazo. Vamos a hacer neuroimágenes funcionales en las mujeres durante el ciclo menstrual, a ver qué pasa, por qué fluctuamos tanto durante el mes. Entonces, digamos que en todas las áreas, si uno evalúa, hay machismo. Y tal vez todas las mujeres en el fondo hemos, en esta sociedad tan machista, como incorporado un poquito del síndrome del impostor, que es, no me siento lo suficientemente buena, ¿cierto? Estoy preparada, he tenido una carrera exitosa, pero creo que no estoy segura de mí misma, ¿sí? Y eso lo describieron en los años 70, en una población femenina, y dijeron, a las mujeres les pasa esto. Ya hoy sabemos que a los hombres y a las mujeres, pero a las mujeres nos pasa más, especialmente en estas sociedades tan machistas. Wow, porque además creo, no estoy segura, y tú me dirás que al principio en la medicina se estudiaban los cuerpos masculinos, no los femeninos tampoco. O sea, cuando abrían... Como históricamente. Abrían como los cuerpos de los hombres para mirar el intestino, el corazón, no sé qué, y desde ahí se tomaron muchas decisiones médicas, pero el cuerpo de la mujer no se estudiaba. Seguramente, igual. Pues no tengo como el recuerdo de haber leído históricamente eso. A mí no me tocó, pues yo vi en anatomía hombres y mujeres, ¿cierto? Pero es que en el último siglo ha cambiado todo mucho. Claro. Entonces, siempre todo se ha centrado en el hombre. ¿Cómo es esa lady chiquita? ¿Cómo es esa lady niña? Me decías, tu papá te decía eso, pero ¿cómo recuerdas tú que eres y que eras? Sí, uno no recuerda tanto. A ver, yo era una niña, yo nací en Barranca Bermeja, en un pueblito en Santander, al lado de un río muy caliente, entonces yo andaba descalza en la calle, me cruzaba a jugar con los amiguitos del frente del barrio, salía a 3 cuadras descalza, caminaba, tenía un contacto con la tierra impresionante que ahora lo entiendo, lo beneficioso. Tenía mis 2 hermanos, mi hermano mayor y mi hermano menor, teníamos una familia muy unida. Yo siento que recuerdo una infancia muy feliz. Ahora que veo a mis hijos, le pregunto todo el tiempo a mi mamá, ¿yo era así, mami? O sea, porque mi hijo mayor y menor son muy diferentes, y el uno es como muy serio, metódico, el otro es un terremoto, súper espontáneo, carismático. Y yo, mamá, yo no era tan así, o sea, yo no recuerdo que yo tuviera ese carisma para tener amiguitos y hablar con cualquier desconocido. Siento que era como un intermedio, y en lo que recuerdo mucha felicidad, o sea, como una infancia tranquila, una infancia alegre. Y recuerdo que desde pequeñita tenía como todo súper claro, o sea, como que voy a ser médico, voy a ser pediatra, luego que haga la especialidad me caso. Yo decía eso cuando era niña, ¿sí? como muy acelerada en el tiempo, o sea, ya hoy he aprendido como a tomarme las cosas más con calma y a disfrutar cada temporada, pero siempre estaba muy dirigida al logro. Y eso ha sido bueno, pero también tiene sus valles. Sí. Mira que hay un libro que yo no me quiero leer, que se llama como el Club de las 5, algo así, el Club de las 5, que es para aprender a levantarse a las 5 de la mañana. Yo tampoco me lo quiero leer. Yo no me lo quiero leer porque no he sido capaz de madrugar, ¿no? Porque además creo que yo no soy de ese club, pero puede que sí, no sé, lo he intentado muchas veces, pero es en la noche cuando más creativa estoy, cuando más se me ocurren ideas. Por ejemplo, ahorita estoy haciendo ejercicio en la mañana por temas de logística del hogar, pero a mí hacer ejercicio en la noche es lo mejor que me puede pasar. ¿Y duermes bien? Y duermo delicioso, pero hay gente que ya no le da, ¿no? Y mi esposo es muy madrugador, entonces el man está súper activo y él me habla y yo le digo, ven, cuando sean cosas muy importantes, dímelas en horario de oficina, porque si me las dices muy temprano, de verdad no las cojo, ¿no? Y por la noche yo, ay, ven, te cuento lo que me pasa, entonces, y eres como, ay,
O sea, no, una alondra siempre se casa con un búho. A mí me pasa al revés. Yo soy la súper madrugadora, mi esposo es un poco más nocturno, entonces yo también soy como en la mañana, estoy súper fresca, o sea, todo me sale, grabemos el podcast en la mañana, no, toco en la tarde, yo soy como, me cuesta más. Sí. Pero sí, claro, hay ritmos circadianos. Ok. Digamos que el planeta Tierra tiene unos ritmos clarísimos, y yo le digo eso a las personas que tienen insomnio. Amaneció, despiértese. Ese es el momento en que se aumenta el cortisol y yo estoy activo y vamos por el día. Cuando empieza a atardecer, empieza a disminuir la cantidad de luz, de pantallas que tenga, chao celular, modo avión, y volvamos a la caverna oscura, ¿sí? Para dormir. El 70% de la población del mundo tiene esos horarios. Sí, es que amanece y me levanto y empieza a anochecer, así soy yo. Yo me paro a las 5 de la mañana y a las 8:30, 9 ya estoy cansadísima. Pero hay un 30% restante que no, que son diferentes, que son lo que llamamos búhos. Y se cree que eso es porque en la época de las cavernas, en la época en que vivíamos en la intemperie, había un grupo grande que se acostaba a descansar y había un grupo pequeño selecto que se quedaba a cuidarlos a los otros, vigilando. Y entonces digamos que históricamente durante siglos de manera generacional esos genes cambiaron y estas personas que usualmente son más, y está escrito científicamente, artistas, más espontáneos, más carismáticos, en la noche brillan. Y yo he tenido pacientes, especialmente músicos, que me dicen eso, te tenés que acostar. No, doctora. Entonces tengo un paciente adolescente que amo, que toca el piano impresionante, y él me dice, yo a las 10 de la noche es cuando mejor practico, es cuando es mi momento boom, pero claro, se levanta más tarde. Claro. Entonces digamos que todos tenemos diferentes ritmos y esos ritmos se asocian a la manera en que vemos el mundo. Entonces un artista o un músico, alguien que dance y que haga eso todos los días está transformando su cerebro, tiene un cerebro muy diferente al de, no sé, una médica. Claro. Sí, o alguien que trabaja en oficina. Exacto, exacto. O sea, el cerebro del artista podemos decir que es diferente. Y es diferente el de un futbolista, el de un artista, al de un jardinero. O sea, todo lo que yo hago cada día en mi vida transforma mi cerebro. Entonces yo estoy potenciando ciertas áreas y hay otras que no se están potenciando, que se están apagando. Entonces cada cerebro funcionalmente es diferente según lo que yo hago cada día. ¿Y qué pasa cuando lo que yo hago no me gusta? O cuando fui obligada, por ejemplo, a estudiar una carrera que no quería, ¿no? Debe pasar algo también porque hay como algo interno que quiere expresarse. Por ejemplo, los artistas que no nos podemos dedicar siempre a la actuación porque tenemos que generar ingresos de otras formas. Entonces no la pasamos tan bien. Y por más que lo hagamos, no nos acostumbramos. O sea, debe haber algo también muy genético. Y ahora que lo dices con los que se acuestan tarde, yo amo acostarme de último en mi casa y duermo mejor si vi cómo quedaron todos. Y hago el recorrido y miro las ventanas, miro la puerta, dejo las cosas listas para el otro día. ¿Sí me entiendes? Hago el análisis y voy y miro. ¿Estás durmiendo? ¿Estás durmiendo? ¿Todos están durmiendo? Perfecto, ahora ya me puedo acostar a dormir yo. Entonces seguramente vengo desde los antepasados. Ahora que dices lo de... no estoy disfrutando lo que estoy haciendo, ¿cierto? Y eso le pasa a muchas personas que terminan ejerciendo ciertas labores que no es lo que soñaban. Yo pienso que ahí siempre debe, o sea, que siempre finalmente la cosa se rompe, o sea, llega un punto en que la persona dice no más y cambio y me voy por otro camino. Digamos que yo toda la vida pensé que yo iba a ser una epileptóloga y que iba a ir a un hospital y que iba a haber pacientes en estatus epiléptico en la UCI, me encantaba el tema, verlos salir adelante. Sí. Y no, resulta que no, resulta que ahora me estoy dedicando a las neurociencias y a la educación y a esta divulgación, pero estoy feliz. O sea, yo pensé que yo era completamente feliz en el camino. Mira que no necesariamente uno se tiene que sentir triste, aburrido, frustrado. Yo siento que yo era una persona completamente feliz haciendo mi trabajo, pero ahora que cambié, soy más feliz. Entonces es como ese ikigai en donde se junta todo y es, estoy haciendo estoy haciendo algo en lo que soy bueno, lo estoy disfrutando y me pagan por eso. O sea, como fusionar todo y poder tener ese disfrute en la vida, como esa sensación de plenitud. Sí. Bueno, 4 momentos de tu vida, ¿listo? Uno difícil, uno triste, uno injusto, que tú hayas dicho esto que me pasó fue injusto, y uno muy feliz. Bueno, a ver, triste... yo creo como triste e injusto, no sé, a ver, cuando mi hijo mayor tenía 7 meses, justo antes de que empezara la pandemia, un mesecito antes, le dio una bronquiolitis gravísima, hospitalización, oxígeno, yo
dejé de ser médico. O sea, yo le decía a mi esposo, suena raro cuando está lactando, lo veo extraño. Y era así como, o sea, yo no me había dado cuenta que estaba con dificultad respiratoria. Mi esposo lo vio, reaccionó, nos fuimos para el hospital. Duramos una semana hospitalizados. Tenía una influenza H1N1. Fue un momento durísimo en la vida. Todos nos enfermamos. O sea, era como un diciembre, no, a ver, en el enero, todos en la familia nos enfermamos muy mal, de eso que tú dices, tengo un virus, pero estoy muerto. Tengo fiebre altísima, tengo una tos que no me deja dormir durante semanas. Así todos estábamos enfermos, pero él, que era el más chiquito, fue el que más se enfermó. Entonces ese momento para mí fue durísimo. Tuve todo el apoyo. O sea, éramos como yo con el bebé y mi mamá. Yo con el bebé, mi esposo. Yo con el bebé, mi hermanito menor. O sea, como que todos nos acompañaron en salir de la hospitalización, fue lo mejor que nos pasó. Pero era como esa angustia porque habían 2 pacientes en el hospital con H1N1. Mi hijo de 7 meses y un niño en la UCI. Yo era como, ¿qué es esto? Pero eso nos preparó prepandemia. O sea, salimos como, wow. Tenemos que bañarnos antes de entrar a casa. Vamos a quitarnos la ropa. Vamos a llegar del hospital porque los 2 estábamos trabajando en hospitales. Y nosotros, cuando empezó la pandemia, ya éramos unos expertos. O sea, llevábamos un mes haciendo exactamente lo que empezamos a hacer en pandemia. Pero ese momento me pareció durísimo. Injusto porque yo decía, pero tienen 7 mesecitos, o sea, ¿por qué le pasa esto? Y lo veía así, quietecito, y como que uno como mamá va viendo el neurodesarrollo, y yo que soy neuróloga era como, ya se mueve, ya sonríe, ya camina, ya sostiene la cabeza. Y esa semana no hizo nada, o sea, sobrevivió. Entonces yo le decía a mi esposo, pero no avanza. Y él, pues, ¿cómo va a avanzar? Está enfermo. Y yo era como, wow, duro. Momentos felices, muchos, pero a ver, recuerdo con mucha felicidad cuando me casé con mi esposo. Nos fuimos a una isla lejana en el mundo, los 2 solitos, y nos casamos en la playa. Él fue el fotógrafo, yo misma me maquillé, me arreglé, fue como un momento íntimo. Eso fue muy hermoso, eso fue muy feliz. Obviamente mis hijos nos han traído muchísima felicidad, pero ese momento como que lo conservo en mi vida como una burbujita de serotonina. Qué bonito. ¿Y cuál era el otro? El difícil. Uf, la maternidad. Uf. Sí, como ese, a ver, cuando por fin estaba viendo la luz con mi hijo mayor, él tenía un sueño terrible. Y tal vez yo era muy ansiosa y muy mamá primípara, y cada que le hacía un ruidito yo me levantaba. Entonces yo no dormía absolutamente nada. Entonces durante 7 o 8 meses yo dormía 1 o 2 horas diarias, era terrible. La privación de sueño me tenía sin prefrontal, con una amígdala gigante, el cerebro apenas tratando de crecer, o sea... Y me enteré que estaba embarazada de mi segundo hijo. Oh, por Dios. Con el primero lloré de la alegría y con el segundo lloré de la angustia. Yo decía, pero ¿cómo voy a poder? No voy a ser capaz. Y ha sido lo mejor que nos pasó en la vida. Sí, porque llegó como a traer el equilibrio a la familia. Ya somos una familia de 4, ellos 2 se adoran y yo casi que puedo ver cómo se conectan eléctricamente cuando juegan por horas. Entonces ha sido maravilloso, pero cuando estaba en embarazo el segundo y nació el segundo y estaba pequeñito y yo pensaba, todo va a ser terrible otra vez. No. El segundo dormía súper bien. El primer día que nació, durmió 6 horas continuas, o sea, todo fue muy diferente con el segundo, ¿no? Como el reto de tener 2, pero con el segundo todo fue muchísimo más fácil, o yo ya estaba entrenada, o no sé. O lo que dices del cerebro, ¿no? Claro. Que cambia. Claro, se potenció mi cerebro y como que pude más, no sé, pero difícil me ha parecido la maternidad, o sea, por ellos estoy acá. Si no, estaría en un hospital viendo pacientes, seguramente, y también siendo feliz. Claro. Ay, no, qué bonita toda. ¿Estás orgullosa de ti? Mucho. Muy feliz, estoy contenta, siento que estoy creciendo, estoy animada, siento que estoy ayudando a otras personas, siento que soy mejor mamá que hace 5 años. Claro. Estoy orgullosa, sí. Ahora se viene una sección de preguntas chéveres. ¿Listo? Entonces, ¿qué te da placer? Aprender. Soy muy nerda. Me encanta aprender. Pues hay muchas cosas que a todos los seres humanos les da placer, pero a mí me encanta entender un tema. Vamos a hacer esto, vamos a hacer una conferencia, ¿nos puedes hablar de este tema? Y yo como, ok, tengo algunos conocimientos, pero me voy y me leo 20 artículos, 2 libros, 3. ¡Wow! Lo puedo traducir, o sea, lo puedo enseñar. O sea, ese proceso de coger información, adquirir el conocimiento, traducirlo y entregarlo, eso me encanta. Sí. ¿Tu palabra favorita o una palabra que te guste mucho? Amor. El amor construye, el amor crea neuronas. Wow.
Una palabra que no te guste. La queja. Estoy trabajando con eso. Estoy trabajando con aprender a no quejarme, porque eso cambia el cerebro. Claro. Sí, eso me obnubila. Y nos quejamos todo el tiempo. Entonces la queja la quiero como sacar de mi vida. Estoy como tratando de eliminarla. ¿Qué te gusta mucho hacer y qué no te gusta hacer? ¿Qué me gusta mucho hacer? Estar con mi familia. Por ejemplo, no sé, un sábado, irnos para un parque, irnos a piscina, verlos como nadan, chapotean, saltar, eso me recarga, eso me llena. ¿Y qué no me gusta? No sé. ¿Lavar los platos? No sé. En general, como las cosas de la casa, como que, uy, qué pereza. ¿Tu sonido favorito? Ay, la voz de mis hijos. ¿Y un sonido que no te guste? Un sonido que no me guste. Como la música electrónica de altas frecuencias, porque como que me activa. O sea, yo en general soy muy activa. Entonces, si algo me activa más, como que ya, tope. Entonces, digamos que café poquito, estimulante cero, y la música que como que no. Entonces, si estoy en un sitio y ponen música electrónica, soy como, uy, no. Ok. ¿Cuál es tu palabrota o grosería favorita? ¿Juepucha? ¿Qué profesión dices tú me hubiera gustado hacer además de la que tengo? ¿Detective? O sea, como me encanta el conocimiento, antes de tener hijos ya no puedo porque lloro. Mi literatura, o sea, las novelas preferidas eran cuando había un asesinato y había que encontrar el asesino, ¿cierto? O esas series televisivas así como de suspenso, esos thrillers. Wow, me hubiera encantado ser una súper detective. No, pero explícame, ¿cómo así que ya no puedo porque lloro? Ah, no, o sea, el cerebro me cambió. Ya soy hipersensible. Sí, empecé a leer un libro que me regaló mi hermanito y es un niño que lo venden en África a otra familia. No, ya. O sea, llanto profundo. Pero antes hubieras podido. Por supuesto, ya no, ya soy muy sensible. Sí. Si te digo que te voy a quitar los sentidos por un tiempo y solo te voy a dejar uno, ¿cuál escoges? ¿Visión? Ok. No sé, está muy difícil. ¿Tu color favorito? Morado. Bueno, y la profesión que tú dices, esto sí nunca lo hubiera podido hacer. Cirujana, como todo lo que requiera como música, tal vez. No me siento muy hábil como físicamente, como bailarina, cero. O sea, aeróbicos y hacen rumba y todo eso siempre me pierdo, o sea, no me da, no, eso no. Ok. Si fueras presidenta de Colombia, ¿cuál sería tu primera decisión? Wow. Las mujeres primero, o sea, yo pensaría en alguna política pública seria para apoyar a las mamás, a las mujeres que tienen un embarazo. Porque si yo que tengo tantos privilegios, de alguna manera lo sufrí, no me quiero imaginar esos escenarios cuando no hay privilegios. Entonces haría algo por las mamás. Sí. Si necesitas reírte, ¿en qué piensas? En mi hijo menor, en Marco. Solo risas. Sí. Cuando partas de este mundo y vayas a la presencia de Dios, ¿qué te gustaría que te dijera? Ay, te amo. ¿Y cuál quieres que sea tu legado? Lo que las mujeres digamos. Encontrar el equilibrio, como conocernos, aceptarnos y tener la capacidad de potenciarnos cuando encontramos ese equilibrio. Y ese equilibrio, siento que nos dieron esas herramientas, que ya las tenemos, que están en nuestro cuerpo y no las conocemos. Eso es lo que yo quiero, divulgar las herramientas que tenemos, muy simples, del día a día, para que todos estemos potenciados, porque cuando estamos potenciados, multiplicamos. Claro. Ay, no. Lady Ladino, gracias por estar aquí, gracias por asumir este reto. De parte de la producción te tenemos un regalito para que calientes tus piecitos. Ay, gracias. Y gracias de verdad por venir. Gracias. Gracias. Medio rosado. Sí. Se las voy a poner.